Hermanos, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestro servicio y les recuerdo, las clases de dominical empiezan hasta que despedimos a los niños del auditorio. No están ahorita los maestros atrás, están aquí en el auditorio. Entonces, si sus hijos están atrás esperando la clase, vaya por ellos y tráigalos, por favor. Y también cuando acabe el servicio hay que ir por los niños. ¿Okay? Para que ya los puedan sacar al área de juego o sacarlos del edificio y los maestros ya queden relevados de su responsabilidad. Bueno, muy bien, hermanos, eso es en cuanto a la escuela dominical. Ahorita están aquí todos, vamos a ser despedidos a la clase dominical en unos minutos. Vamos a cantar, pues de pie, hermanos. Paz, hermano Mauro, vamos a cantar al Señor. Vamos a adorar al Señor de todo nuestro corazón. Pues de pie, hermanos. Hermanos, vamos a alabar al Señor, el número 563, ahí en su himnario, o si no, ahí en la pantalla. Y vamos a cantar con ánimo, hermanos, con gozo, y venimos a adorar al Señor. Amén. Amén. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor, tributales todos, grande gloria, Señor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria nos asegura a los postes del Señor. Oh, plenamente una mirada puesta en nuestro Redentor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alza los manos de la cruz divina, del triunfo en triunfo, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Alabante la lucha, oh soldados de la fe, nuestro Dios escucha los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Amén. Vamos a seguir alabando el número 62. Amén. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, del corazón puro, que no es vanidoso ni sabe engañar. El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso ni sabe engañar. Señor,
santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Muy limpio de manos, de corazón puro, sin ser vanidoso, sin engañar. Muy limpio de manos, de corazón puro, sin ser vanidoso y sin engañar. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te rogamos, te pedimos que bendigas el servicio esta tarde. Te pedimos por tu presencia, te pedimos por tu ministerio, por medio de tu Espíritu y tu palabra. Y pedimos, Señor, que nos permitas ver a Cristo y tu ministerio en nosotros. Padre, cómo nos guías, cómo nos hablas, cómo nos proteges, nos cuidas. Guarda, Señor, a tu iglesia, abrévala en las aguas de reposo y aliméntala en los pastos verdes. Visítanos, Dios. Y Padre, te pido por el servicio de hoy, la clase dominical y todo lo que vamos a hacer, que sea un tiempo especial para tu honra y para tu gloria. Gracias, Padre, por favor, manifiéstate, visítanos, ministranos. Haz tu obra, Señor, te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. No veo a nadie visitando por primera vez, todos de casa. Así que vamos a dar tiempo. Si alguien tiene un testimonio, una acción de gracias, levante su mano. ¿Alguien quiere compartir un testimonio, una acción de gracias de lo que Dios ha hecho en su vida? Levante su mano, hermano Mauro. Amén. Primeramente doy gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido, y la verdad es que Dios ha sido fiel, Dios nos ha guardado, nos ha cuidado, y yo agradezco al Señor porque también vamos juntos con mi familia, mis hijos que estuvieron en Florida, y Amén. también en esta noche no están mis dos hijos varones. Tiene un amigo ahí en Tennessee, el papá se congrega con el pastor, no me acuerdo el apellido, pero hemos ido a esa iglesia y fueron muy amigos, y algunas cosas que él tenía no pudo venir a traer con nosotros, y traía carro grande, entonces fueron por ellos, y ellos van a estar en la iglesia hoy en la noche. Amén. Entonces estoy agradecido al Señor porque siempre, cada vez que hemos dado al devocional, siempre hemos tratado, ¿verdad?, de enfocar de que si van a salir de paseo o vamos a salir de viaje, cualquier cosa que sea, pensar de dónde me voy a congregar, que es un día de servicio. Amén. Eso es muy importante, hermano. Amén, así sea. Gracias, hermano Mauro, es verdad. ¿A alguien más? Uno más. Hermano Eliseo. Yo también quiero dar gracias a Dios por mi familia. Y quería leer un pasaje de la Biblia. Amén. Hace rato estaba meditando y estaba estudiando un poco de esto, de lo que habla el Señor, lo que habla la palabra de Dios. Dice, lo quiero compartir con ustedes, hermanos, y serle de ánimo que sigamos adelante en el Señor y esperando en el Señor, porque realmente con el Señor lo tenemos todo y es el motor que nos da para seguir adelante cada día. Porque sin Él realmente no somos nada. Dice en Isaías 40:31, dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Realmente nuestro Señor Jesucristo dice que son como que las águilas las que le dan sus fuerzas, y Él es, como a nosotros como cristianos, Él es el que nos da las fuerzas para seguir adelante caminando. Sigamos esperando en Él, no nos cansemos de hacer el bien, como dice la palabra de Dios. Un día vamos a estar allá con el Señor, hermano. Sigamos adelante caminando en el Señor. Yo sé que vienen luchas y vienen pruebas, pero siempre esperar en el Señor. Y no más eso quería compartir, hermano, y adelante. Amén. A su tiempo segaremos y no desmayamos. Un hermoso versículo. Vamos a cantar un especial. Si alguien tiene un favorito, levante su mano. Alguien tenga un favorito que no hayamos cantado recientemente.
¿Alguien tendrá un favorito? Lo cantamos recientemente. ¿Cuál es? Ese sí, ese no lo hemos cantado. Ama a tus prójimos. ¿Cuál es, hermana? Hermano, ¿lo sabe, hermano? Ama a tus prójimos. 522. 522. Ama a tus prójimos. ¿Sí? Pase, hermano, y vamos a cantar. Pues de pie, vamos a cantar este canto especial para el Señor. ...522, hermano, ahí en su seminario. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, dile la historia del tierno Señor. Cuida del huérfano, hazte su amigo, Cristo nuestro Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira al peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque rechacen, le tienden ciencia, hasta que puedan dar la salud. Vengan los ángeles cerca del niño, salva al incrédulo, mira al peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Dentro del corazón triste, abatido, llamas salva al incrédulo, mira al peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda, fuerza de Dios será tuya en verdad. Él te bendecirá en tus esfuerzos, con él disfrutarás la eternidad. Salva al incrédulo, mira al peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Amén. Amén. Así de pie vamos a abrir al Salmo 23, por favor, y todos los alumnos de la escuela dominical pueden salir. Todos los pequeñitos de 3 a 6 van a ir con su maestra ahí atrás, la hermana Daisy, y todos los de 7 a 9 años y de 10 a 11 van a ir con Dimas. El hermano Jason está fuera de la ciudad, hay varios hermanos fuera de la ciudad hoy. Y también los jóvenes de 12 en adelante van a irse con Silverio y Rebeca. Si me puedes dar un poquito más de volumen, César, por favor, estoy forzando mi voz. Y los demás vamos a quedarnos aquí a escuchar la palabra de Dios. Salmo 23, mis hermanos, por favor, Salmo 23, versículos 1 y 2. Salmo 23, 1 y 2. Y vamos a leer juntos, es solamente 2 versículos y muchos lo podemos recitar de memoria, es un pasaje muy conocido.
Leamos, hermanos, por favor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Vamos ahora a leer San Juan capítulo 10, en el versículo 14. San Juan 10, versículo 14. No pierda Salmo 23. Y vamos a San Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Note, yo soy el buen pastor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Pido que bendigas, Señor, la enseñanza y la predicación de esta tarde. Pido que bendigas a cada hermano, a cada hermana. Nos hables a nuestro corazón. Nos edifiques, Señor. Te lo rogamos en el nombre preciosísimo de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El corazón de los cristianos se conmueve al pensar que el Señor es nuestro pastor. El Señor nos cuida, hermanos. Todos hemos escuchado: Dios te cuida, Dios te cuida, Dios te cuidará. Hay un himno que va: te cuidará el Señor. Nunca desmayes cuando haya afán, te cuidará el Señor. ¿Verdad? Así dice el himno. Te cuidará el Señor, no estará solo jamás, cuidando está por ti. El Señor nos cuida. Y eso nos conmueve el corazón. El cuidado de Dios lo podemos ver en el Salmo 23, cuando dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa frase, hermanos, nada me faltará, habla del cuidado de Dios. Eso quiere decir que no nos va a faltar nada, hermanos. A veces dudamos las Escrituras y decimos: ¿de veras Dios estará diciendo lo que estoy leyendo o lo estaré malinterpretando? ¿De veras Dios no me va a faltar nada o me va a faltar algo? ¿O a qué se refiere Dios que no me va a faltar nada? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice Juan 10:14, yo soy el buen pastor. Y usted sabe que un pastor cuida de sus ovejas. Uno de los trabajos principales del pastor es cuidar de sus ovejas. Pero ¿cómo nos cuida? La pregunta es: ¿cómo nos cuida el pastor? ¿Acaso el pastor nos va a milagrosamente salvar de un accidente o nos va milagrosamente a proveer una necesidad? Sí, así lo hace, pero en general no sucede así todo el tiempo. El buen pastor nos cuida. Y hablando a las mamás, hablando a las mujeres en estos domingos, hay mujeres que son reconfortadas al saber que el buen pastor nos cuida. Por ejemplo, hay mujeres que no han tenido la alegría de ser madres y se preguntan: ¿cómo me está cuidando el buen pastor si no tengo un hijo, si no tengo lo que más necesito? Mujeres que las habitaciones en sus casas están vacías. Pero hay también mujeres que sus casas son como nidos rebosantes, llenos. No les falta quien llene sus habitaciones. Y podríamos pensar: a esas mujeres sí las cuida Dios, a las otras no las cuida Dios. Y no es así. Hermano, Dios es nuestro pastor, nada nos faltará. Dios nos cuida a todos por igual. Dios va a cuidar de las hermanas, mamás, madres atrapadas por el ajetreo diario de la vida hogareña. Hay un ajetreo en la vida hogareña, hay mucho trabajo. Y Dios las va a cuidar a esas mamás. Mamás cuyos hijos adolescentes necesitan mucha ayuda.
Si usted, mamá de hijos adolescentes, se da cuenta que los hijos adolescentes necesitan mucha ayuda, mucha dirección, ¿verdad, hermanas? Hermanos, papás también. ¿Y qué aprendemos de Dios? Aprendemos de Dios que el Señor nos va a cuidar, hermanos. Él nos va a cuidar, Él nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar solos, Él nos cuida. Dios te cuida, hermano. Mujeres cuyos hijos adultos ya casados estaban tomando decisiones no muy sabias. ¿Le ha pasado a eso, mamás con hijos casados, y que sus hijos toman o hijas toman decisiones no muy sabias? ¿Cómo nos va a cuidar el Señor? ¿Cómo va a cuidar a esos hijos que están tomando malas decisiones? ¿Cómo va a cuidarme a mí que necesito consuelo, que necesito ayuda cuando veo a mis hijos tomar malas decisiones? En otras palabras, hermanos, mujeres que sufren con matrimonios quebrantándose o pasando por divorcios, mujeres cuyos esposos han sido despedidos de sus empleos, mujeres que están en el consultorio de un doctor recibiendo las malas noticias de una enfermedad incurable, un diagnóstico de una enfermedad incurable. ¿Cómo va a cuidar Dios a esas mujeres? ¿Cómo va a cuidar Dios a esas personas? Y podemos aplicar esto igualmente a los hombres, porque Dios es pastor de las mujeres como es pastor de los hombres. Dios es nuestro pastor. Nada nos faltará. Él nos va a cuidar, hermanos. Ahora, ¿cómo nos cuida Dios como pastor? Dios nos va a cuidar, hermanos, y es muy interesante. Dios nos va a cuidar primeramente alimentándonos. Fíjese, Dios nos cuida, hermanos, cuando nos alimenta. Vea lo que dice Salmo 23, por favor. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si usted piensa en un pastor, hermanos, usted no va a pensar en un superhéroe. ¿Han visto hoy, hermano, todas esas películas de Marvel? Y no sé qué otra compañía. ¿Cuál es otra compañía? Los muchachos saben. Pero es Marvel y otra cosa. Son dos compañías que hacen o fabrican estos superhéroes que se estiran y echan fuego y traspasan superficies o materia física y se transportan. Bueno, esos superhéroes. Jehová es mi pastor. Nunca vamos a pensar de un superhéroe, aunque Dios es omnipotente, hermanos. Jehová es mi pastor. Siempre cuando pensamos de un pastor, pensamos de alguien que alimenta al rebaño. ¿Sí o no, hermanos? Cuando pensamos Jehová es mi pastor, debemos pensar que Dios, como nuestro pastor, aquel que nos cuida y nos protege, nos va a alimentar. Y fíjense qué interesante, hermanos, que el cuidado de Dios es alimentándonos. Dios nos va a cuidar alimentándonos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vean lo que dice en Génesis capítulo 37, versículo 2, por favor. Génesis 37, 2. Génesis 37, versículo 2. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José su padre la mala fama de ellos. Aquí vemos José era un pastor. ¿Y qué hacía el pastor? El pastor apacentaba las ovejas. Así es como el pastor las cuidaba, las apacentaba, les estaba llevando. La palabra apacentar es muy interesante, hermanos. La palabra apacentar quiere decir llevar a las ovejas a los pastos. Eso significa apacentar. Llevar a las ovejas a los pastos. O quiere decir, si no hay pastos, traer a las ovejas pastos.
Un pastor puede llevar a las ovejas a las colinas o a los llanos donde hay pastos, o un pastor puede, si no hay pasto, traer pasto a las ovejas, pero apacentar, hermanos, es alimentar a las ovejas. Eso significa apacentar, pero es muy interesante, no solamente apacentar significa dar pastos, pero apacentar significa dar los mejores pastos a las ovejas. Esto es, Dios nos cuida, hermanos, alimentándonos de lo mejor. Vea lo que dice, por favor, hermanos, en el Salmo 23, dice la palabra de Dios, versículo 2, en lugares de qué, hermanos? Delicados pastos me hará descansar. Esto es, Dios nos cuida llevándonos a pastos, ¿qué, hermanos? Delicados. Dios no nos cuida en donde hay espinas, abrojos, rodadoras, donde hay hierbas malas, pero Dios cuida a sus ovejas llevándolas a los delicados pastos, a esos lugares donde hay grama, que la grama, hermanos, quiere decir es pasto verde, suave, nutritivo, delicado, para las ovejas que Él está cuidando. Eso es el pastor. Y vemos que es el principal trabajo de un pastor, cuidar a las ovejas dándoles de comer. Ahora, hermanos, ¿cómo es que Dios nos cuida? ¿Cómo es que Dios cuida a sus ovejas? Dios nos cuida dándonos de comer pastos verdes. Estábamos viendo qué es lo que, hermano, cómo va a cuidar Dios a una mamá que tiene hijos adolescentes. ¿O cómo va a cuidar Dios a un papá que tiene hijos adolescentes y no sabe qué decirles para guiarlos? ¿Cómo va a cuidar Dios a una persona que está con el doctor y el doctor le da un mal diagnóstico? ¿Cómo va a cuidar Dios a un hombre cuyo empleo se lo acaban de quitar? A una mujer que está con la ansiedad de que su esposo está sin trabajo y no va a poder proveer para su familia. ¿Cómo va a cuidar Dios a una persona que está atribulada con depresión, con ansiedad? A una persona que está triste y desanimada, desmayada, ¿cómo la va a cuidar Dios? ¿Acaso Dios va a bajar físicamente y se va a sentar a su lado y va a hablarle persona a persona? No, hermanos, Dios no hace eso, pero Dios nos va a cuidar con los pastos verdes. Esto es, Dios nos cuida dándonos palabra de Dios, hermanos. Dios cuida de sus ovejas y nos da ese alimento espiritual que todos nosotros necesitamos. Y a través de todas nuestras circunstancias de la vida, cuando pasamos por circunstancias difíciles en la vida, Dios nos va a llevar a donde están los buenos pastos. Cuando nosotros, hermano, pasamos por acontecimientos tristes, Dios nos va a llevar a los buenos pastos. Cuando nosotros estamos en lugares de decisiones donde no sabemos qué decisión tomar, Dios te va a cuidar llevándote a lugares de delicados pastos. Cuando estás en un momento de vida o muerte, Dios te va a cuidar llevándote a los delicados pastos. Cuando estás en un momento de confusión, no sabes qué decidir, Dios te va a cuidar alimentándote o llevándote a los pastos verdes. Por eso es bien importante, hermanos, que usted se dé cuenta que Dios le cuida por medio de los pastos verdes. Ahora, ¿qué son los pastos verdes? Los pastos verdes, hermanos, es la palabra de Dios. Dios nos cuida con su palabra. Dios nos protege. ¿Por qué nos cuida con su palabra? Porque cuando una oveja come pastos verdes, esa oveja no se va a enfermar. Esa oveja va a estar sana, va a estar firme. Cuando una oveja come bien, esa oveja va a estar fuerte para resistir los embates, resistir el mal clima, resistir las adversidades. Por eso Dios nos alimenta y hermano, el cuidado de Dios empieza cuando tú y yo vamos a las Escrituras, vamos a la palabra de Dios y leemos las Escrituras para que podamos entender lo que Dios nos quiere decir, cómo Dios nos quiere cuidar, cómo Dios nos quiere guardar. A veces queremos decisiones o queremos que Dios nos proteja o nos cuide de una manera rara o sobrenatural, pero Dios lo hace con su palabra. Vea, hermanos,
un buen pastor. Vamos al Salmo 56, versículo 3. Salmo 56, versículo 3. Un poquito más adelante, Salmo 56, 3. Salmo 56, el versículo 3. En el día que temo, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Yo en ti confío. ¿Por qué preocuparnos cuando vienen problemas financieros? A veces pensamos, Dios nos va a cuidar y nos va a mandar un cheque, porque tenemos problemas financieros. Me va a cuidar, Dios me va a mandar un cheque. O me va a cuidar Dios y va a hacer que mi deuda desaparezca o que no me cobre nada. Y Dios no nos cuida así, hermanos. Dios lo puede hacer, pero la forma en que Dios nos cuida, recuerde, siempre Dios nos cuida alimentándonos, y muchas de las veces ese cuidado de Dios es un cuidado preventivo. No tanto es un cuidado que nos va a sacar de la emergencia, porque cuando estamos en la emergencia no podemos pensar de palabra de Dios. Por eso es bien importante cuando usted está en una emergencia buscar consejo, hermanos. Consejo de Dios. ¿Por qué? Porque en la emergencia a veces no podemos pensar, no podemos ver los principios bíblicos porque somos los afectados y estamos en nuestro entendimiento turbados. No podemos aplicar la verdad de Dios a nosotros mismos, pero cuando vamos con un consejero, el consejero nos da sabiduría, hermanos. La Biblia dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Por eso Dios te va a cuidar en un momento de crisis. Cuando tú vas a pedir consejo, Dios te va a cuidar con la sabiduría de la palabra de Dios para que no cometas error, para que no quede tu pie preso, porque Dios siempre nos cuida, nunca nos va a dejar desamparados. Dios nunca te va a olvidar, Dios nunca te va a desamparar. Dios siempre está con nosotros, siempre nos cuida porque somos sus ovejas para siempre, hermanos. El Señor nos cuida siempre. Pero recuerde, el mejor cuidado que nos da Dios es el preventivo. Es que tú y yo, fíjese hermano, qué importante, tú y yo tengamos una dieta balanceada de palabra de Dios. Leas la Biblia, leas la palabra de Dios, léela sistemáticamente, léela cronológicamente, léela, hermano, de acuerdo a doctrinas, como la quieras leer, pero lee la palabra de Dios. Porque de esa manera Dios está cuidando de tomar malas decisiones, de caer en depresión aguda, de tomar de hacer lo que no conviene. Dios está cuidando para que sepas que Él está contigo. Dios nos guía, hermanos, con su palabra. Problemas financieros, Dios nos va a dar palabra de Dios, primeramente para cuidarnos de no caer en una deuda. Problemas financieros, Dios nos va a cuidar para saber cómo salir de una deuda y no quedar desamparados cuando los acreedores nos van a quitar los bienes y vamos a quedar atorados con muchas deudas que no podemos pagar y ahí caer aún en bancarrota. Dios nos quiere cuidar, hermanos. Y aun cuando estás en deuda, Dios te cuida. Dios nos enseña a honrarlo a Él primeramente, ¿verdad, hermanos? Dios nos cuida, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dios nos cuida siempre con su palabra. Ahora, segunda forma en que Dios nos cuida. Primeramente, Dios nos cuida, hermanos, alimentándonos. Dios te alimenta con palabra de Dios. Pero número dos, Dios nos cuida, hermanos, lidereándonos o dirigiéndonos. Dios nos liderea, Dios nos dirige, Dios nos guía. Fíjese en Salmo 23, por favor. Salmo 23, volviendo hacia atrás. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabe, hermanos, que las ovejas naturalmente no van a los lugares de pastos verdes? Tienen que seguir al pastor. El pastor sabe dónde están. Otro uso de la palabra pastor en la Biblia
es en el sentido figurado de un rol de liderazgo. Dios liderea a su pueblo, Dios liderea a sus hijos, nos cuida y nos guarda. Vea lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 2, para que veamos lo que es un pastor. Segundo libro de Samuel 5:2. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Se fija, hermanos, aquí está hablando de quién? De David, ¿verdad? Y dice Dios de David, tú vas a apacentar a mi pueblo. Tú lo vas a dirigir, tú lo vas a liderar. David, tú vas a sacarlos a la guerra y tú los vas a regresar de la guerra. Tú vas a ser ese pastor para el pueblo de Israel. Un pastor dirige a su pueblo, hermanos. Liderea. Vea lo que dice Juan capítulo 21, el Evangelio según San Juan capítulo 21, por favor, San Juan 21. Dice la palabra de Dios. Aquí hablando, hermano, de Dios cuidando a su pueblo. Note lo que dice San Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo el Señor, hermanos? Apacienta mis corderos. Fíjese, hermano, ¿a quién puso Dios o a quién quería poner Dios para apacentar los corderos? A Pedro. En otras palabras, Pedro, tú vas a ser el que apaciente mis corderos, tú vas a ser el varón, el hombre de Dios que vas a apacentar mis corderos. Los vas a llevar, los vas a guiar a los pastos verdes, los vas a guiar a las aguas de reposo, vas a ser un líder para ellos, Pedro. A veces nos preguntamos, ok, ¿cómo Dios me cuida? Dios te liderea, ¿cómo me liderea Dios? ¿Acaso Dios va a mandarme una estrella donde yo voy a seguir la estrella para saber qué hacer? No, hermanos. ¿O acaso Dios va a darme palabras al oído y como una GPS va a decir, da vuelta a la derecha, da vuelta a la izquierda? Párate aquí, avanza tantas millas? No, hermanos, Dios no lo hace así. Dios nos pone un pastor que nos va a liderar. En este caso es Pedro. Vea lo que dice en el versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Lideréalas, pastoréalas, guíalas. Versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Qué interesante que Dios está pensando en la iglesia como ovejas y está pensando en un líder para las ovejas que es Pedro. Usted sabe que Pedro fue uno de los pilares de la iglesia para guiar, para liderar a la iglesia a hacer la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo te va a liderar Dios? ¿Cómo te va a guiar Dios, hermanos? ¿Cómo te va a cuidar Dios? Bueno, Dios nos guía, Dios nos cuida por medio de autoridades. ¿Cómo nos guía Dios a los varones? ¿Cómo nos cuida Dios a los varones? ¿Cómo nos guía Dios? Hermanos, dice la Biblia, Cristo es la cabeza de todo varón. Dios te cuida, varón. Dios me cuida. Dios no nos desampara. Nunca nos deja. Pero ¿cómo me guía Dios? Nos da a un líder, es el Señor Jesucristo. Él es nuestra cabeza.
Si tú lo guías, si tú lo sigues a Él, Él te va a guiar. Él te va a guiar a los pastos verdes, Él te va a guiar al lugar seguro, Él te va a guiar al lugar de refugio donde tú puedes estar protegido, porque aun si llegaren lobos y leones y osos como con David, el pastor va a pelear por nosotros. Él dio su vida, hermanos. No hay nada que no nos va a dar si Él nos dio todas las cosas en Cristo Jesús. Él nos va a cuidar, pero nos ha dado autoridades. Varones, ¿quién es nuestra autoridad? ¿Quién es nuestra cabeza? ¿Quién nos va a dirigir? Bueno, el Señor es nuestra cabeza, pero hermanas, vea lo que dice el libro de 1 Corintios 11, por favor. 1 Corintios 11. En 1 Corintios 11... vemos versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de ¿qué, hermanos? De la mujer. Hermanas, ¿cómo te va a cuidar Dios? ¿Cómo te va a cuidar Dios? Te ha dado un esposo. Dios te cuida, hermana, con un esposo, a la que tú debes, en quien tú debes de confiar, porque Dios lo ha puesto. Pastor, ¿pero qué si mi esposo se equivoca? Bueno, él se equivoca, pero tú sigues protegida, porque él es responsable. ¿Me va siguiendo? Pero cuando tú te sales de la protección de Dios y tomas decisiones aparte del varón de Dios, tú vas a ser responsable. ¿Me va siguiendo, hermanos? Miren lo que dice, vemos un ejemplo claro en la palabra de Dios. Aquí en el libro lo vimos en la mañana, 1 de Timoteo capítulo 2. 1 de Timoteo 2, aquí vemos un ejemplo de una mujer, cómo Dios la protege, cómo Dios la guía y la cuida. Y dice 1 de Timoteo capítulo 2, dice la palabra de Dios, versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer fue engañada. ¿Están conmigo, hermanas y hermanos? Pero ¿por qué la mujer incurrió en transgresión y fue engañada? Ella incurrió en transgresión. ¿Por qué? Vamos a Génesis 3, hermanos, por favor. Génesis 3. Génesis capítulo 3. Dice la palabra de Dios. Versículo 1, pero la serpiente es una personificación de Satanás, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Quizá la mujer hubiera hecho bien en decir, serpiente, dame un momentito, déjame ir por mi esposo. O, si el esposo está al lado, decirle, ahí te hablan, tú contéstale, porque tú eres la cabeza, eres el responsable. ¿Está conmigo, hermanos? Pero la mujer no, la mujer decidió salirse del cuidado, salirse de la protección, salirse de la guianza del pastor, de su creador, y tomar una decisión independientemente. Y note, la mujer continuó hablando con la serpiente, se olvidó de su esposo. Y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué, hermanos? No moriréis. Dios le puso a un esposo para que ella fuera, ¿qué, hermanos? Protegida, cuidada, para que él la guardara de tomar decisiones. Los esposos somos mejores, no, sabemos más, no, pero hermanos, Dios nos da sabiduría especial. Mire, todo
varón, esposo, que busca a Dios de corazón, Dios le va a dar sabiduría especial para la mujer que se llama su esposa. Yo creo de todo corazón que nadie tiene sabiduría más especial para con un muchacho que sus padres, ¿sí o no, hermanos? ¿Podría decir amén a eso? Nadie tiene más sabiduría más sensible y más especial para con los hijos que los padres, ¿sí o no? Amén, definitivamente. Los padres conocemos al muchacho, sabemos sus debilidades, sus fortalezas, sabemos sus luchas, sabemos sus inclinaciones, sus tendencias, sabemos todo. Ahora, igualmente, nadie tiene mayor sabiduría para una esposa que su esposo. Porque Dios le da al esposo sabiduría especial para esa mujer, porque Dios le ha puesto al hombre para que la cuide y la sustente y la proteja, hermanos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5, por favor. Efesios 5, y esto nos lleva a los varones. ¿Qué tenemos que hacer como varones? Tenemos que buscar a Dios para poder dar una buena dirección. Los varones sabemos siempre qué decir a las esposas y cómo guiarlas, ¿no? ¿Tenemos todas las respuestas? No, hermanos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios. Buscar a Dios. Me encanta, estaba leyendo la Biblia y hermano, bueno, esto fue algo triste en realidad cuando el levita iba con su concubina, ¿recuerdan? Y los benjaminitas la abusaron, ¿recuerdan? La abusaron de una forma horrible. Y el levita partió a la mujer en trozos, 12 trozos, y la mandó a las tribus. Se juntó Israel para pelear contra Benjamín, ¿recuerdan, hermanos? Y bueno, lo que hicieron los líderes es buscar a Dios. Señor, iremos contra los benjaminitas, nuestros hermanos. ¿Y qué les dijo Dios? Vayan. Y así, hermanos, pero hubo derrota, hubo pérdida, hubo dolor porque los benjaminitas los vencieron las primeras 2 veces. Y eso no quiere decir que el consejo del esposo es malo o que Dios se equivoca. Solamente quiere decir que cuando seguimos la dirección de un líder, hermano, nos va a llevar al punto donde reconocemos nuestra necesidad de Dios. Y finalmente, lo que quería Dios decir al pueblo de Israel es que Israel, ustedes han estado apartados de mí. Eran tiempo de los jueces. Han hecho lo que les parece bien en su propia opinión. Necesitan arreglarse a cuentas conmigo porque yo los quiero guiar a victoria y a bendición. Y la última vez cuando le preguntaron los líderes, Señor, ¿debemos ir contra nuestros hermanos, los benjaminitas? Y les dijo Dios, vayan, los voy a entregar. Y los entregó. Un varón necesitamos buscar a Dios, hermanos. Buscar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Qué pasaje les dije? Efesios 5, gracias, hermanos. Efesios 5 me desvié. Efesios 5, note lo que dice la palabra de Dios. Ahí en Efesios 5, note lo que dice en el versículo. Dice la palabra de Dios, versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la que, hermanas y hermanos, la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Un esposo va a cuidar a su esposa. Y los esposos, hermano, queremos lo mejor para nuestras esposas. Pero mi pastor dice esto y es verdad. No podemos ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. ¿Es verdad? Lo he comprobado vez tras vez tras vez. Y si hermanas esposas, ustedes no quieren ser ayudadas, dirigidas, encausadas, nadie las puede ayudar. Dios quiere, les manda a un esposo y ustedes por situaciones X, Y no confían en él, ya no le tienen confianza, ya le perdieron la fe o traen algo interpersonal con él y automáticamente lo has descartado. Eso no quiere decir que hay otro método por el cual Dios te va a guiar. Dios siempre te va a guiar por tus autoridades. Y tus autoridades aquí en la tierra primeramente son para la esposa, tu esposo. El que Dios puso en tu vida para que te cuide y te proteja. Amén, hermanos. Te sustente y te cuide. Él es el esposo. Por eso, esposa, si quieres saber cómo orar por tu esposo, ora de esta manera. Señor, obra en mi esposo para que tenga sabiduría y nos pueda guiar bien.
Obra en mi esposo para que, Señor, si es necesario lo quebrantes, pero que Él se ponga a cuentas contigo para que sea el varón de Dios, sea el sacerdote del hogar, sea el hombre de Dios en mi casa y Él tenga la palabra de Dios en sus labios cuando yo más lo necesito. Obra en Él. Lo necesitamos, hermanas. Oren por sus esposos. Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger, pero como pastor Dios te va a dar un esposo. Pero aunque no estoy de acuerdo con él, hermana, otra vez, el asunto no es si él está bien o él está mal. El asunto es que tú debes confiar en Dios, sujetarte a Dios, sujetarte a tu esposo, por lo tanto. Y si él toma una mala decisión, tú estás protegida porque él va a dar cuentas. Pero si tú tomas una mala decisión, tú estás mal y tú vas a dar cuentas por eso, porque no te sujetaste a tu cabeza, a tu autoridad. Y Dios quiere que tú estés protegida. Por eso Él es nuestro pastor y nos cuida y nos da un líder para cuidarnos del mal. Hermano, este mundo es un mundo bien peligroso. Estaba leyendo ayer de las viudas para el mensaje de la mañana. Y sabe, hermano, que Dios cuida muchísimo de las viudas. Y no solamente de las viudas, Dios cuida también de los huérfanos. Yo estaba leyendo esos pasajes y le voy a mostrar unos, hermanos. Vamos a verlos, por favor. Vamos a ver de las viudas y cómo Dios las cuida. Salmo 68:5, por favor. Y voy a moverme rápido, acompáñenme en la Biblia. Salmo 68:5. Salmo 68:5. Dice, Padre de huérfanos y defensor de ¿qué? De viudas. Hermanos, ¿quién defiende las viudas? ¿Por qué? Porque ya no tienen ¿qué? Esposo. Pero si está el esposo, ¿quién las debe defender y cuidar? El esposo, el marido. Y si tú eres viuda, entonces ahora, como dice el Chapulín, ¿quién pondrá a defenderme? Jehová es tu pastor. Nada te faltará. Tú necesitas ir con Él. Y a veces, hermana, el esposo no trae dirección. El esposo no trae nada en el morral. No sabe qué decir, no sabe qué hacer, se quedó trabado, se quedó como Nabal, enfriado, se quedó congelado. Ahí tienes al buen pastor, no estás desamparada, ahí está tu pastor. El Señor, nuestro Dios Todopoderoso, Él te va a cuidar. Vemos, note lo que dice, cómo Dios cuida a las viudas y a los huérfanos. Note lo que dice Salmo 146, 9. Más adelante, hermanos, Salmo 146, versículo 9. Dice la palabra del Señor, Salmo 146, 9. Dice la Biblia, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos, ¿qué, hermanos? Trastorna. Pero ¿sabe por qué Dios dice todo esto, hermanos? Le voy a decir por qué. Porque siempre desde los tiempos de Cristo, desde la Biblia, siempre la gente ha buscado sacar ventaja de las viudas. Siempre. Siempre la gente ha tratado de buscar ventaja de los huérfanos. No tiene papá, no tiene quien la cuide, no tiene quien lo cuide. Vamos a tomar ventaja de ellos. Los extranjeros igual. Y por eso Dios dice, no te metas con las viudas, no te metas con los huérfanos, no te metas con el extranjero, porque yo los voy a cuidar. Ahora, hermanos, ¿cómo aplica todo eso lo que estoy diciendo? Jehová es mi pastor. Si tú eres el líder de alguien, tú debes de tomar ese encargo que te dio Dios de liderar a los que están bajo tu cuidado. En este caso, esposos, ser un líder a tu esposa, como dirigiéndola, como ayudándola a tomar buenas decisiones o tomando decisiones por ella, que tú vas a dar, por las cuales tú vas a dar cuentas a Dios porque eres el líder, pero también siendo sabio, buscando a Dios con todo tu corazón. Somos líderes, hermanos, varones de las esposas, padres, somos líderes de los hijos. ¿Cómo va a cuidar Dios a los hijos? Los hijos están, hermanos, en un mundo bien peligroso, ¿verdad? Internet, apps, teléfono, un montón de cosas. ¿Cómo vamos a cuidarlos? Bueno,
los papás vamos a cuidarlos siendo sus líderes. ¿Cómo los cuidamos? ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Qué vas a hacer? Háblame por teléfono. A ver, vamos a hablar de esto. Escúchame, etcétera, etcétera, etcétera. Reprender. Vamos a cuidar, vamos a controlar, vamos a tratar de cuidar, de dirigir. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un encargo muy hermoso de liderar. Y el problema es, hermano, que a veces hay ovejas muy testarudas. A veces hay ovejas muy... Aquí básicamente hay 3 tipos de ovejas, hermanos. Número 1, las ovejas inquietas. Hay ovejas muy inquietas. Tenemos hijos bien inquietos, algunos. Hijos muy inquietos. Están saltando de un lado a otro como ovejas para ir de un lugar a otro. Se trepan a los arbustos. Y a esas ovejas inquietas a veces son las que se caen y se rompen las patitas. O son las que las agarra el lobo y les da una zarandeada y casi se las come, casi las mata. Porque son muy inquietas. A veces esas ovejas son muy nerviosas y muy insatisfechas. Nunca están satisfechos con nada y dicen, a ver, quiero más y a ver, quiero probar el internet, quiero probar esta app, quiero probar esta bebida. Y siempre inquietas esas ovejas. Y sabe que la inquietud de las ovejas les va a causar interminables problemas. ¿Por qué? Porque las ovejas que actúan independientemente del pastor siempre, hermanos, van a tener problemas. Las ovejas, por naturaleza, hermanos, necesitan un pastor. Aunque seas inquieta, aunque seas nerviosa, aunque seas una oveja muy descontenta, necesitas a un pastor. El pastor es todo lo que necesitas. Él te va a cuidar, Él te va a dirigir y Él ha puesto el liderazgo que son tus padres. Si tú confías en tus padres, tú vas a poder estar protegido. Hay ovejas también mundanas. Ovejas mundanas. No levante la mano, no diga amén, no diga nada, pero alguien tendrá una esposa mundana aquí. Es difícil como esposo dirigir a una esposa mundana. Es difícil como padres dirigir a unos hijos mundanos. Es difícil. ¿Por qué? Porque el mundano está concentrado en sí mismo, en sus placeres, en sus intereses egoístas. Está interesado en todo lo que le da placer y quiere probarlo todo lo que el mundo ofrece. Y esas ovejas mundanas eligen vivir la vida cerca del mundo en lugar de vivir la vida cerca del pastor. Pero gloria a Dios, hermanos. Aunque las ovejas sean mundanas, somos su pastor. Yo no escojo a quién pastorear. Yo no digo, hermanos, voy a pastorear a los puros espirituales. ¿Verdad que no? Nunca le he dicho, hermanos, si no es espiritual, no me hablen ni me busquen. No, yo pastoreo a todos. Mundanos, espirituales y hasta algunos que son lobos con vestido de oveja. A todos los pastoreo. Igual, usted, hermano, usted igual, usted pastorea a sus hijos. ¿Sí o no? Aunque algunos sean espirituales, otros sean carnales y algunos ni siquiera son salvos. Usted los pastorea igual, ¿sí o no, hermanos? Porque así somos como padres. Pastoreamos a nuestros hijos, los amamos. Y es la razón que Dios nos permite entender que como pastores, como guías de nuestros hijos o de nuestras esposas o de un ministerio en la iglesia, necesitamos ser el pastor que guíe, que vamos a dar siempre el consejo de Dios, la palabra de Dios, aunque la oveja no lo quiera escuchar. Nuestro trabajo es dar el consejo. Fíjese, hermano, el pastor no forza, el pastor guía. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y las arrastro. ¿Dice eso? No.
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿El pastor dónde va, hermanos? ¿Atrás o adelante? El pastor bíblico. ¿Dónde? Adelante. No va atrás. Usted quizá ha visto caricaturas de un pastor con un látigo. Él va atrás, latigando las ovejas. No, hermanos, ese no es el pastor bíblico. El pastor no latiguea a las ovejas, no lastima a las ovejas. El pastor las guía, las cuida, las protege, las alimenta, las liderea. Pero finalmente, hermanos, las ovejas tienen que decidir seguir al pastor o aprender de la manera dura que ir en contra del pastor siempre va a causar trágicas consecuencias, porque el pastor, él sabe lo que es mejor para nosotros, hermanos. Señor es mi pastor, nada me faltará. Él nos cuida, hermanos. Él nos va a guiar y nosotros vamos a seguirlo. Pero ¿qué tenemos que hacer como líderes que vamos a guiar las ovejas? Siempre darles la palabra de Dios y que ellos tomen la decisión de obedecer la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, hermanos, gloria a Dios, nunca regresa vacía. Juan 10:27, vea lo que dice la palabra de Dios. Juan 10:27. Juan 10:27. Yo no sé usted, pero a veces yo tengo tentación. Digo, no, estas ovejas carnales no las voy a liderar, a dirigir. No quiere nada con Dios, que se pierdan. No, hermanos, no podemos ser así. Si es carnal, aún si cree que es salvo y no lo es, yo debo dirigirlo. Juan 10:27, la palabra de Dios dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Después, vea lo que dice Juan 10, poquito más atrás, versículo 2 y versículo 5, dice la palabra: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. ¿Y qué dice, hermanos? Y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas. Fíjese, va delante de ellas. Y las ovejas ¿le qué, hermanos? Le siguen porque ¿qué, hermanos? Conocen su voz. Ovejas, no chivas. Es diferente, ¿verdad, hermano Juan? Las chivas son tercas, necias, todo lo que quiera, comen basura, son un caos, destructivas. Pero una oveja, y es por eso, hermano, yo no puedo forzar a alguien que siga al pastor si no ha sido salvo. Tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes, tenemos que buscar a Dios, pero somos líderes. Si mi esposa o su esposa salva o no salva, hermanos, somos su líder. Si mis hijos, salvos o no salvos, somos sus líderes. Si los hermanos de la iglesia, salvos o no salvos, soy su pastor. ¿Qué debo de hacer? Liderear. ¿Cómo los lidereo? Les doy dirección, les doy palabra de Dios, les ayudo a tomar decisiones bíblicas, pero no las puedo tomar por ellos. Ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Hay ovejas, como dije, inquietas. Hay ovejas, como le dije, descontentas. Hay ovejas mundanas, carnales. Y gloria a Dios, hay ovejas, hermanos, devotas. Y no devotas, pero consagradas a Dios. Hay ovejas devotas. Bendita la oveja que no se aparta del pastor. Esas ovejas, hermanos, siempre van a tener cuidado y protección. No les va a hacer nada porque el pastor las va a cuidar. Están cerca del pastor. El lobo no se va a acercar. El devorador no las va a devorar. El destructor no las va a destruir porque están cerca del pastor. Al pastor, hermanos, nadie lo puede resistir ni nadie se las puede quitar porque el pastor es omnipotente. El pastor es todopoderoso, Él nos cuida. Estas ovejas devotas están felices y contentas y nunca están en peligro porque se encuentran cerca del pastor. No se van a perder, no se van a lastimar, no van a sufrir daño alguno causadas por fieras salvajes o por ladrones porque están cerca del pastor. Y por eso, hermanos, es bien importante tener el corazón de aquellos que te siguen. Dame
hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Somos líderes y todos aquí somos líderes. Si tienes hijos, eres líder. Pero por eso es bien importante, hermano, si quieres liderar, tener un corazón para que te puedan seguir, para que te puedan imitar, para que no haya algo que esté entre los dos. Igualmente un esposo tiene que tener el corazón de su esposa. A veces los esposos tenemos la autoridad, ¿verdad? Que nos la dio Dios. Es una autoridad formal, Dios nos la dio. Y la mujer debe sujetar a su esposo, no por la personalidad de su esposo, no porque se llama Miguel Pérez, pero porque es su esposo. Tiene una autoridad formal de Dios. Pero, hermano, a veces los esposos no somos respetados porque no nos lo hemos ganado. Hemos hecho malas decisiones. Hemos hecho y deshecho y hemos lastimado. La pobre esposa está más llena de heridas que nada, y adentro y por fuera, toda lastimada. Y mujer, sométete a mí. Soy tu esposo. Sí, pero ¿por qué no pensar que ella me va a seguir mejor si yo tengo su corazón? Y a veces, hermanos, muchas veces, y siempre en realidad funciona así, podemos empezar a decir, ¿sabes qué? Lo que yo hice estuvo mal, te lastimé, te ofendí, perdóname. Y empezar a sembrar buena semilla. ¿Para qué? Para que otra vez haya esa relación de corazón a corazón, esa confianza, haya esa admiración y ese respeto, no tanto de posición, pero de relación, porque no lo hemos ganado. ¿Me va siguiendo? Ahora, no es una excusa para que nadie no se someta a su líder, pero es mucho mejor que el líder entienda que tiene una posición bien importante para cuidar ovejas, y las ovejas las liderea uno mejor si se ha ganado su corazón en lugar de lastimarlas. Alguien me dijo una vez, pastor, bromeando me lo dijo, pastor, ¿va a predicar, va a apedrear o va a alimentar? Y dije, yo nunca quiero apedrear a las ovejas, siempre las quiero alimentar. Pero es fácil como pastor apedrear, hermanos, porque está aquí al púlpito y puede mandar pedradas para lastimar o indirectas, pero yo no voy a bendecirlos si los apedreo, yo los voy a bendecir si los alimento con palabra de Dios. Dios es nuestro pastor y las ovejas devotas van a estar cerca del pastor. Y por último, hermanos, el pastor nos cuida, número 1, alimentándonos. Número 2, liderándonos o dirigiéndonos. Número 3, advirtiéndonos. Dios nos da una advertencia. El buen pastor, hermanos, nos advierte. Estamos con el buen pastor, Él nos advierte. Vamos a Salmo 23. Y ya termino con eso. Salmo 23. Mira lo que dice la palabra de Dios. Salmo 23 dice la palabra de Dios: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí vemos, este pastor, hermanos, nos da advertencias. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber que hay un lobo, que hay un destructor, que hay, hermanos, alguien que odia nuestras almas, que nos quiere destruir. Y aquí vemos Satanás, hermanos, es el enemigo de Dios y él quiere destruir sus ovejas. Él quiere devorar sus ovejas. Él quiere malguiar sus ovejas. Y Dios nos advierte, ten cuidado. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, dice la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Él es mentiroso y padre de mentira. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, hermanos. Dios nos amonesta, Dios nos advierte como el pastor para que nosotros estemos apercibidos de que fuera del pastor hay ladrones, hay salteadores, hay lobos que quieren tomar presa de las ovejas, destruirlas y matarlas y devorarlas. Y hermano, no hay mejor lugar que estar cerca del pastor, porque él siempre nos cuida.
nos alimenta, nos dirige y nos amonesta. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Dios, que por favor bendigas lo que escuchamos esta tarde y ayuda, Señor, a mis hermanos aquí presentes, hermanas, que, Padre, todos necesitamos tu cuidado. Señor, cuídanos, guárdanos del mal, no nos dejes caer en tentación, protégenos del devorador, del maligno, de los malos. Pero, Señor, la respuesta está en Salmo 23. Tú nos vas a cuidar alimentándonos, dándonos fortaleza espiritual y juicio y sabiduría y discernimiento, y nos vas a dar líderes que nos van a dar consejos sabios y nos vas a dar advertencias. Padre, gracias porque nos cuidas. Cuida a cada oveja aquí, Señor. Ayuda a los líderes a ser líderes sabios y firmes y fieles. Y gracias, Dios, por tu iglesia y gracias por las ovejas. Por favor, guárdanos de todo mal, Señor, y líbranos de caer en tentación. Si usted está escuchando por internet o está aquí sentado y no está seguro que al morir iría al cielo, Cristo es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo dijo, hay ovejas que no son de este redil y Él quiere que estén en su redil, hablando de judíos que no habían sido salvos. Y hay gente que está escuchando que no ha sido salva, que no tiene a Cristo en su corazón. Él quiere ser tu pastor, quiere que sea su oveja, pero todo comienza cuando tú lo aceptas a Él como tu único y suficiente Salvador, cuando pones en Cristo tu confianza y le pides a Cristo que te dé vida eterna. Si está alguien escuchando y no está seguro que al morir iría al cielo, pídele a Cristo que le salve. Dígale, Señor, soy pecador y Señor, sálvame de la condenación de mi alma. Entra a mi corazón, quita mis pecados con tu sangre preciosa. Lávame con tu sangre. Dame vida eterna, porque hoy Jesús te recibe en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Cristo, por ser mi Salvador. Si usted está aquí esta tarde y usted quiere que el pastor le cuide, vamos a tomar un par de minutos ahí en las bancas, hacer un altar en la banca y pedirle a Dios que te siga cuidando y que tú seas sensible a su dirección, a su palabra, a su cuidado preventivo, a su liderazgo a través de hombres que ha puesto en tu vida, autoridades, y que tú y yo escuchemos las advertencias del Señor. Ahí en nuestro lugar vamos a tomar unos minutos en oración.